Ahí está ya la grabación, ya estamos iniciando. Voy a compartir ahora mismo la pantalla. Ahí ya lo ven, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Este, bueno, voy a empezar a hacer la presentación. Si quieren en algún momento preguntarme con toda confianza, no es necesario que se esperen hasta el final. Acá pues la idea es que todos los elementos que vayamos pues avanzando y presentando pues vayan quedando bien amarrados, bien afianzados y se vayan pues comprendiendo básicamente, ¿no? Entonces la sesión de hoy pues vamos a abordar este tema que se llama idealizaciones, modelos, y vamos a vincular idealizaciones y modelos con lo que podemos entender como explicación científica en economía. El término de idealización es un término que se usa bastante en la literatura contemporánea, pero realmente no hay un consenso sobre qué es exactamente idealizar. Y allí, digamos, tenemos una serie de discusiones en torno a qué es idealizar y cómo se vincula eso con la abstracción. Los compañeros que no hayan estudiado filosofía y empiezan a entrar a este tipo de debates, la verdad es que a veces uno puede estar un poco desorientado. A mí me pasaba bastante. Pues yo soy economista de formación y cuando uno entra a estas discusiones, la verdad es que sí se necesita bastante cultura filosófica para poder entender bien la discusión y luego después tratar de intervenir, ¿no? Diciendo cosas propias, ¿no? Pero sí, digamos, acá lo que sí me gustaría decir es que se necesita bastante cultura filosófica para entrarle a ese debate, porque se vincula mucho con lo que se conoce como abstracción. ¿Qué es abstraer? Y bueno, eso sigue siendo un tema polémico para los filósofos. Y los que hayan conocido, por ejemplo, las obras de los autores clásicos del siglo XVII, siglo XVIII, todavía del siglo XIX, casi todos los filósofos partían primero del término abstracción. Desde ahí iniciaban todo su sistema filosófico. Si ustedes revisan, por ejemplo, a Locke o Hume, sus primeros trabajos empiezan con el tema de abstracción. Y sus primeros libros son sobre ese asunto. ¿Qué es abstraer? Y cómo de ahí se van generando categorías, cómo de ahí se va generando teorías en torno a las ideas, y de ahí vamos llegando a diferentes niveles de entendimiento y de comprensión. Kant, también, digamos, en su crítica de la razón pura, en gran medida él parte de una discusión con Hume y con los empiristas sobre el término abstracción, y de ahí poco a poco podemos ir viendo que se establecen ahí algunas cuestiones, ¿no? De categorías, etcétera. Entonces, aquí lo que me interesa de momento es decir que esa discusión sobre abstracción no está saldada y en la actualidad se sigue dando bajo diferentes formas. Y cuando hablamos de idealización, hay una relación un poco en esos términos, ¿no? Y todavía se va a complejizar más la discusión cuando introducimos el término modelo. ¿Qué queremos decir con modelo? ¿Qué queremos decir con que los economistas hacen modelos? Bueno, filosóficamente hablando es un tema súper interesante, pero sí requiere bastante tiempo de trabajo. Bueno, entonces en este contexto, haciendo una vinculación con los temas que hemos visto en las sesiones previas, decir que a lo largo del curso hemos estado em, perdón, que me llegan compañeros que están en la sala de espera. Ok. Eh, en sesiones previas hemos estado planteando, bueno, primero, qué era hacer filosofía de la economía, ¿no? Y discutimos que hacer filosofía de cualquier cosa es partir de preguntas filosóficas y abordarlas, digamos, tratando de hacer explícitos los elementos, los supuestos filosóficos que están presentes en las diferentes prácticas, en las diferentes
objetos de reflexión, ¿no? que estamos planteando. Hacer filosofía de la economía, digamos, hasta ahorita hemos estado en un nivel epistemológico. Nos hemos centrado en hacer una caracterización de la ciencia económica, y la ciencia económica no es algo uniforme, no es un objeto uniforme que podamos decir los economistas piensan todos así, la economía es así, sino en realidad la economía es algo mucho más plural, mucho más complejo, tiene múltiples escuelas de pensamiento económico, como ya lo hemos planteado, tiene múltiples subdisciplinas, y todo eso vuelve a la economía un objeto de estudio muy interesante, muy, digamos, fascinante para hacer reflexión filosófica, pero al mismo tiempo genera ciertas dificultades. Entonces, digamos, dentro de toda esa pluralidad, destacamos que la economía es un objeto epistemológico contingente, es decir, no es un objeto inmutable, no se ha hecho economía siempre de la misma forma, y en ese sentido la economía es un objeto como ciencia que se está transformando constantemente. A lo largo de la historia se va modificando, y por eso destacamos la cuestión del pensamiento económico, porque para hacer filosofía de algo hay que conocer, pues digamos, en este caso hay que saber de economía, y para saber de economía, pues no basta con simplemente leer manuales, ¿no? Sino en realidad lo que se necesita es tener una aproximación histórica sobre la propia disciplina para poder entender cómo ha evolucionado la propia disciplina. Entonces, en ese contexto, se vuelve muy importante pues hacer esta caracterización de la economía como una ciencia que se está constantemente modificando, como una ciencia que constantemente se está transformando. Y dentro de esto destacamos, primero, que la economía desde Adam Smith hasta la fecha no siempre ha sido lo mismo. Ha sido, digamos, ay, este, bueno, o sea, la economía no siempre ha sido lo mismo, exactamente lo mismo. Y entonces en ese contexto la economía pues ha estado transformándose desde Adam Smith, que tenía una perspectiva más histórica, hasta la actualidad que tenemos diferentes escuelas de pensamiento económico. Pero digamos, primero hubo un primer momento en la economía política clásica donde se hacía, digamos, reflexiones históricas, donde se partía de un tipo de abstracción, en este caso Smith observando diferentes estados económicos, estudiaba, pues, como yo les comentaba, el caso de Inglaterra del siglo XIX, estudiaba el caso también de China, estudiaba el caso de la India, de Estados Unidos, y trataba de encontrar regularidades, ¿no? Digamos, ahí se usa la abstracción de una forma entendida como una especie de observación, donde lo que se va a tratar de hacer es tratar de sacar, digamos, los elementos que son comunes, eh, y los elementos que son como, por decirlo así, superfluos, se dejan de lado, y de ahí se van como construyendo ciertos principios. Es decir, se parte de la observación de lo particular, y lo particular se enumera, por decirlo de alguna manera, y posteriormente se van detectando los elementos comunes, y los elementos superfluos o contingentes se dejan de lado y se llegan a principios. Esa forma inductivista de hacer, digamos, pensamiento económico, que le da mucha importancia a la cuestión a veces, ¿no?, de la historia, también, digamos, ya desde la época de los clásicos, no estaba del todo afianzada en el pensamiento. Es decir, hay autores como David Ricardo, y esto es importante para los que no conocen, digamos, el pensamiento económico. David Ricardo es uno de los primeros autores que le da mucha importancia al método abstracto deductivo. Y dentro de esa perspectiva de David Ricardo, él no parte tanto como Smith de observar casos históricos y desde ahí ir construyendo categorías y conceptos a partir de la observación histórica.
sino que más bien Ricardo parte de postulados. Y estos postulados se usan para poder simplificar, digamos, el análisis y posteriormente centrarse en los elementos que son relevantes para dar explicaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, si nosotros vemos cómo David Ricardo empieza a hacer sus reflexiones, vemos que él es uno de los primeros economistas que empieza a usar la noción de ceteris paribus. Para los que no conocen de economía, la noción de ceteris paribus está presente todo el tiempo en las reflexiones contemporáneas, que quiere decir algo así como, suponiendo que todo lo demás está constante. O sea, tienes una imagen de una totalidad con diferentes variables y estas variables están constantemente moviéndose entre sí. De pronto, cuando uno dice, bueno, voy a hacer el análisis de qué impacto va a tener una variable sobre otra, para ver de manera nítida, tengo que quitar perturbaciones, ¿no? Esa es como la idea de fondo. Y para quitar esas perturbaciones, uso el supuesto de que todo lo demás está constante. Y entonces veo cuál es el impacto. Y eso lo hacen, por ejemplo, los economistas en la actualidad para ver qué impacto va a tener, por ejemplo, la subida de la tasa de interés en un país respecto a la inflación, a la tasa de inflación. Entonces hacen ahí sus modelos econométricos, etcétera, y luego se evalúan escenarios. Y dentro de ese evaluar escenarios se usan supuestos ceteris paribus. Bueno, decir que el primero o de los primeros economistas en hacer reflexiones de ese estilo fue David Ricardo. Y entonces, digamos, ya desde esa época hay como dos métodos de abstracción, ¿no? En la actualidad diríamos que no son solo dos métodos, en la actualidad diríamos que es mucho más amplio, mucho más plural. La cuestión de la abstracción, si nosotros revisamos la literatura contemporánea, ya diríamos prácticas de abstracción, pero digamos, un poco para situar, en estos momentos del finales del XVIII y inicios del siglo XIX, los economistas tratan de convertir su disciplina en una ciencia que sea respetada por todo mundo, que tenga una gran legitimidad epistemológica, que no sea simplemente una ciencia más, ¿no? Sino que sea algo que tenga su peso, porque además, como ya lo dijimos en sesiones previas, la economía en esta época es política y es algo de Estado. Para Adam Smith y todos ellos, digamos, todavía está presente la teoría política de Hobbes, donde se dice que riqueza es poder. Y entonces el poder está vinculado con cómo producimos riqueza y los estados más poderosos son los estados más ricos. Entonces, en esa medida, pues, digamos, tener una disciplina suficientemente fuerte y rigurosa va a poder garantizar una buena gestión política, ¿no? Entonces, en ese contexto, hay una preocupación sobre cómo hacemos que realmente la ciencia o todo el conocimiento que se produce en la economía política sea en efecto científico. Y bueno, gradualmente los economistas fueron volviendo su disciplina, al menos en la vertiente neoclásica, como así le nombramos aquí, la fueron volviendo cada vez más matematizada, porque para ellos la disciplina científica por excelencia era la física newtoniana. Y en ese contexto surge un paradigma de cientificidad, como le nombra Hodgson, donde esa disciplina, la física clásica, pues era algo así como la garantía de que el conocimiento iba a ser exacto y que iba a darle a la economía una capacidad de predicción. Y luego gradualmente la economía se fue volviendo una especie de disciplina pura en esta visión neoclásica, donde se dejan de lado elementos históricos, se dejan de lado elementos geográficos, se dejan de lado elementos hasta psicológicos, y entonces la economía se va volviendo algo así como una especie de ciencia pura. Em, digamos, aquí me interesa volver a enfatizar en esa parte porque esta cuestión va a impactar bastante en lo que vamos a ver, lo que sigue, en lo que sería el método
digamos, o los diferentes métodos de modelización, ¿no? Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, hay otras corrientes de pensamiento económico que dicen, pues nosotros no podemos ser parecidos a la física. La física tiene sus especificidades epistemológicas muy claras, y nosotros como economistas, como científicos sociales, pues estamos abordando con un objeto ontológico con otras especificidades. Y si queremos volver la economía una ciencia, realmente tendríamos que voltear a ver a los biólogos, no a los físicos. Y más bien desde lo que hacen los biólogos, nosotros pensar lo que hacemos como economistas, ¿no? Y más bien usar cierto tipo de metáforas, etcétera, para desarrollar planteamientos, ¿no? Y bueno, dentro de las corrientes evolucionistas, eh, digamos, pues destaca muchísimo, pues, el institucionalismo. Los que no son economistas, pues es importante aquí mencionar que uno de los primeros fundadores de esta corriente se conoce como Thorstein Veblen, y ese autor, muy influenciado por la escuela histórica alemana, trata de entender la economía como un objeto social en evolución. Y, digamos, toda la evolución que se va dando en la sociedad se va, en cierto sentido, codificando en las instituciones, y las instituciones se convierten en algo así como el principal objeto de estudio para ver cómo los diferentes agentes entre sí se relacionan y interactúan. Entonces, de ahí pues luego se van generando diferentes nociones, etcétera, y luego encontramos dentro de las corrientes institucionalistas, pues la metáfora de que los hábitos son como genes y pueden o no desplegar sus capacidades en función del contexto, ¿no? Bueno, eso un poco lo vamos a ir viendo en otras sesiones, cuando hablemos un poco más sobre sistemas complejos, porque esto se vincula bastante con esa noción de complejidad. Y bueno, mencionar que dentro de la corriente dominante, digamos ya diciendo, bueno, pasamos al siglo XX, pasó la revolución marginalista, la economía en una corriente se vuelve súper matematizada, se vuelve una ciencia pura, o esa es la pretensión. Eh, de ahí se van generando poco a poco ciertos modelos, ¿no? Y la sesión pasada lo que vimos es que se fue generando una idea de construir modelos que todavía no se les nombra así, ¿no? Pero la idea era construir algo así como modelos perfectos, y de ahí pues surge el modelo de competencia perfecta, etcétera, etcétera. Y ya a mediados del siglo XX, cuando justamente la economía neoclásica se convierte en la corriente dominante, en la mainstream, porque la economía neoclásica tiene un proceso gradual, digamos, de expansión. Ya en siglo XX, cuando son mainstream, surge esta discusión del realismo de los supuestos. Y bueno, la sesión pasada vimos todo el tema de las críticas de John Robinson, etcétera, que tenía que ver con esta cuestión de cómo los economistas de una corriente de pensamiento económico van haciendo modelos que involucran una serie de supuestos que parecen ser muy poco realistas, ¿no? Entonces de ahí ya discutimos toda la cuestión de supuestos como sí, que la sesión pasada dijimos que Milton Friedman parece que retoma esta idea de los neocantianos. Y bueno, los ficcionalistas se basan bastante en los neocantianos, en este caso un autor que se llama Bachinger, que hablaba de el cómo sí. Aquí, a lo largo de lo que viene, ya en estas cuestiones de discutir la relevancia de las idealizaciones y de discutir lo que son las falsedades, etcétera, etcétera. Acá, digamos, el foco de atención va a ser en el razonamiento contrafáctico, en el razonamiento contrafactual. Y bueno, aquí decir que cuando se piensa en términos contrafácticos, la pregunta que se suele, digamos, hacer a veces de manera explícita o a veces de manera implícita, tiene que ver con la pregunta de qué pasaría si X o Y. ¿Qué pasaría si ocurriera tal evento? Que no ha ocurrido, pero puede ocurrir. Y queremos ver qué impacto va a tener sobre la economía.
Entonces, este tipo de preguntas del qué pasaría si, en gran medida son preguntas que los economistas se van a estar haciendo durante todo el siglo XX y todavía en la actualidad, porque ya los economistas, justamente por el asunto de la importancia que va a tener la formulación de políticas públicas, sobre todo macroeconómicas, les va a interesar muchísimo evaluar escenarios. Por eso la práctica de la modelización se volvió súper importante y hasta promovida por los estados, porque lo que interesa es promover la idea de evaluar escenarios, ¿no? Entonces, esta cuestión de qué pasaría si eh, es, según Mary Morgan, una de las grandes preguntas que va a estar orientando y fomentando pues toda esta práctica de la modelización. Y cuando uno se hace este tipo de preguntas, en realidad se hace un razonamiento contrafáctico. Contrafáctico quiere decir que va en contra de los hechos, o sea, son hechos que no han ocurrido, pero que pueden ocurrir. Y digamos, dentro de esta cuestión del pensar en términos que en lógica se le llama modal, es decir, de lo posible, eh, a los economistas, luego les va a interesar dentro de esos escenarios posibles, cuál es el más probable. Y de ahí, pues luego entra pues la práctica de la econometría, porque lo que va a interesar es grados de probabilidad. O sea, modelización está muy vinculado con razonamiento contrafáctico y razonamiento contrafáctico a su vez está muy vinculado con escenarios posibles o mundos posibles y a su vez estos pueden analizarse a partir de diferentes grados de verosimilitud o grados de probabilidad. Entonces, en ese sentido, la práctica de la modelización como la conocemos en la actualidad tiene esos elementos y se fue volviendo cada vez más dominante y más dominante durante todo el siglo XX, ¿no? Entonces, un poco haciendo esa recapitulación, paso ahora a hablar ya, digamos, directamente sobre el tema de las idealizaciones. El término idealización es un término que introdujo y que popularizó el filósofo polaco Leszek Nowak, que es un filósofo de Polonia que vivió entre 1943 y 2009. Es un autor que en las, digamos, en Europa del Este se conoce bastante, sobre todo se conoce porque fue alguien que trató de reformular el pensamiento metodológico de Karl Marx, más o menos en los años 60, en los 70, y posteriormente hizo una serie de reformulaciones del marxismo, tratando de luego formular algo así como una especie de materialismo histórico sin Marx, porque justamente él trataba de cuestionar en estos años todo lo que era el bloque soviético, etcétera, y bueno, él hace una reinterpretación que termina siendo muy anarquista, este, y él en estos años reformula a Marx desde un punto de vista analítico, ¿no? Desde el punto de vista de la filosofía analítica. Para los que no conocen filosofía o no tienen esa formación, pues mencionar que los filósofos tienen este asunto de que hay una distinción entre filósofos analíticos y filósofos continentales y luego pelean, etcétera. Bueno, aquí nada más mencionar que la interpretación de Leszek Novak es una reinterpretación de la obra de Marx porque él está interesado en hacer una especie de formulación lógica, técnica, de este planteamiento, ¿no? Y entonces, en esa medida, él trata de reformular la noción de ciencia en Marx para discutir con autores como Karl Popper y discutir en los terrenos, digamos, de Karl Popper acerca de la cientificidad de la economía. Vale mucho la pena conocer a Leszek Novak, es un autor que escribe muy claro. Este libro que, digamos, que yo le sugerí sobre el método idealizacional, básicamente es una reconstrucción de la obra de Marx en estas claves y posteriormente debate con autores contemporáneos. Y lo interesante de ese libro es que cuando él está hablando de Marx, él está interesado en la noción de ley científica.
Es decir, ¿qué es lo que Marx entiende por ley científica? Y él lo que va a decir es que la noción de ley científica que tiene Marx no es algo que podamos entender desde el punto de vista empirista. Es decir, que se parta de una especie de enunciado general a partir del cual todo se puede deducir un poco a la manera hempeliana de la explicación que ya les he explicado en sesiones previas, ¿no? Que en la perspectiva de Hempel, pues uno parte de una ley general entendida como una generalización o como un universal, todos los cuerpos caen, ¿no? Y de ahí pues hacer un análisis y luego identificar condiciones iniciales y de ahí posteriormente hacer la deducción del hecho particular, ¿no? Y decir, bueno, ven cómo la ley científica explica porque genera un argumento silogístico, etcétera. Digamos, lo que va a decir Novak es que la ley científica en Marx no se puede entender en esos términos. ¿Por qué razón? Porque la ley científica en Marx es algo así como una especie de ley contrafactual que va en contra, digamos, de lo que vemos. No es una ley formulada en términos aparenciales, es una ley formulada en términos más esenciales. Y para llegar a esa esencia, va a decir Leszek Novak, tenemos que entender la manera en cómo Marx usó la abstracción, porque Marx iba más allá de las apariencias. Marx buscaba llegar a la esencia de los fenómenos y para eso necesitó hacer una serie de técnicas que lo que fueron fue, en cierto modo, dejando de lado los aspectos secundarios y centrarse en los aspectos primarios. Entonces, esta idea de penetrar las esencias eh, está, digamos, en el corazón de la reinterpretación que hace Leszek Novak de Marx. Y lo que va a decir es que eh, el método de la economía política que tiene Marx en los Grundrisse, esta idea de lo abstracto, concreto, abstracto, se puede poner en otros términos, ¿no? Bueno, aquí no voy a hacer la reconstrucción del pensamiento eh, epistemológico de Marx. Acá lo único que me interesa es señalar que Novak está interesado en defender a Marx de las críticas que hacen varios autores, y dentro de eso, pues está, digamos, este proceso de reformular a Marx. Y esta idea de reformular a Marx lo fue llevando a que la idea de lo abstracto, concreto, abstracto, del ir y venir del pensamiento, él lo formula en términos de las idealizaciones, del método de idealizar y posteriormente el camino de regreso, lo que llamaríamos la concreción, para Novak sería desidealizar. Entonces, digamos, eso es lo que ahorita de momento me interesa que quede claro. Y dentro de este proceso de idealizar, dice Novak, Marx, al igual que otras ciencias, al igual que Galileo, de hecho por eso él le nombra a Marx el Galileo de las ciencias sociales, dice, Marx va introduciendo una serie de tergiversaciones, una serie de supuestos falsos, que lo que hacen es exagerar tendencias hacia un límite. Porque para Novak, la práctica científica tiene que ver con deformar los hechos, pero es un deformar los hechos que lo que van a hacer es simplificar, digamos, la complejidad. Y para eso se van introduciendo estas idealizaciones que deforman los hechos, los simplifican y posteriormente se facilita ya el análisis teórico, matemático, conceptual. Entonces, dentro de las idealizaciones o supuestos idealizantes, como él les llama, hay ejemplos como el siguiente. Los planetas pueden tener masas infinitas, ¿no? Eso dice que lo usó Newton en su momento para hacer una serie de formulaciones y llegar a la ley general, digamos, de atracción de los cuerpos y aplicarlo ya a nivel universal, ¿no? Está al nivel de los planetas. Entonces, para evitar la idea de que unos planetas atraen a otros, etcétera, la cuestión de Novak es que, según Newton, bueno, más bien Newton, según Novak, usó este tipo de supuestos. Suponer que los planetas tienen masas infinitas. Hay otro supuesto que se usa bastante en física, que tiene que ver con que hay cuerpos que se mueven a la velocidad de la luz. Nosotros sabemos que si cualquier cuerpo se moviera a la velocidad de la luz, se transforma de materia en energía, pero para hacer cierto tipo de análisis cuántico, etcétera, se supone esto, se supone algo imposible.
En economía, se supone que los agentes tienen racionalidad perfecta, o cuando caen los cuerpos en un espacio, a veces se supone en física que caen en el vacío perfecto. Y en biología, pues también se usan cierto tipo de supuestos idealizantes, como suponer que en una población solo existe predador, o sea, el que depreda y el depredado, ¿no? Entonces, en ese contexto, el uso de idealizaciones se va volviendo, según Novak, algo general. Se vuelve algo que está presente en prácticamente todas las ciencias, en física, en biología, en economía y en otras ciencias sociales, ¿no? Y entonces va a decir Novak, lo único que está haciendo Marx es ser coherente con lo que hacen otras ciencias sociales y naturales, que tiene que ver con el asunto de introducir cierto tipo de supuestos distorsionantes que lo que va a tener como objetivo es simplificar los hechos. Y él va a decir, por ejemplo, la ley de la gravedad de Newton, uno la va a entender como una ley que se formula en términos matemáticos, etcétera, pero que involucra cierto tipo de idealizaciones. Eh, las explicaciones de Darwin también involucra cierto tipo de idealizaciones. Pues las explicaciones que nos va a dar Marx del capital, del capitalismo, etcétera, también va a involucrar cierto tipo de idealizaciones. Y en el conjunto de las ciencias, dice Novak, se usan idealizaciones que tienen este objetivo de neutralizar. Es decir, las idealizaciones lo que quieren es omitir, se usan para dejar de lado aspectos. Entonces, por ejemplo, en el caso del vacío perfecto, realmente esa idealización lo que va a hacer, va a suponer, y por eso pone esta forma, eh, eh, digamos que la resistencia del aire es cero, ¿no? Y entonces ahí se deja de lado esa cuestión. Cuando nosotros suponemos que la gente es perfectamente racional, es decir, algo ilimitado, realmente lo que pasa, dice Novak, y también lo dice Uskalimaki, que él también tiene esta perspectiva de las idealizaciones, lo reformula, ¿no? Como lo voy a mostrar más adelante, etcétera, pero la idea es que se omite al agente racional de los modelos neoclásicos, de los modelos de elección racional, cuando les atribuimos racionalidad perfecta. ¿Por qué razón? Porque realmente a lo que quieren llegar los economistas con estos modelos es a estudiar las estructuras de incentivos que están en la realidad y que estas estructuras de costo-beneficio y grados de probabilidad, etcétera, eso, digamos, realmente es lo que estaría motivando el comportamiento de los agentes. Entonces, los agentes en realidad por decirlo así, no existen. Serían agentes en los modelos neoclásicos que estarían, digamos, fuera del modelo, porque lo que importa es el entorno, no tanto el sujeto. Lo que va a hacer la economía del comportamiento, como mostraremos luego en otras sesiones, es volver a introducir al sujeto. Pero acá, digamos, simplemente para hacer el relato coherente, el uso del supuesto racionalidad perfecta básicamente nos lleva a omitir al sujeto, al individuo, su racionalidad individual, etcétera, de los modelos, para centrarnos en el entorno. Otro tipo de idealizaciones es suponer equilibrios, suponer que hay variables que se equilibran entre sí y que están, digamos, en un punto que permite hacer posteriormente análisis, ¿no? Y acá, por ejemplo, Novak lo que va a decir es que Marx va a estar todo el tiempo usando este tipo de variables para hacer sus argumentos. Quienes hayan leído El Capital seguramente conocen esta parte, los que hayan estudiado sobre todo en la Facultad de Economía, que Marx en los primeros dos tomos, en el tomo 1 y en el tomo 2, va a suponer casi todo el tiempo que valores y precios coinciden, y de ahí va a hacer sus análisis. Posteriormente, luego Marx va a levantar ese supuesto y va a decir que valores y precios no coinciden en el tomo 3 del Capital. Entonces, lo que va a decir Novak es que en los primeros dos tomos, Marx está idealizando. Y cuando va a ir, digamos, a analizar ya algo más concreto, como es la transformación de valores a precios, lo que va a hacer Marx es desidealizar. Y eso significa
quitar supuestos y sustituirlos por supuestos más realistas, ¿no? Entonces, esta idea del ir y venir que Novak encuentra en Marx, él dice, está presente en todas las ciencias. Si en física, digamos, nosotros desidealizamos, lo que realmente estaríamos haciendo es introducir, por ejemplo, en la ley de la caída libre de los cuerpos, pues reintroducir la resistencia del aire para de ahí tomar en cuenta pues esta situación, o tomar en cuenta la forma del objeto que se lanza, etcétera, para saber la trayectoria que va a tener. Entonces, desidealizar en este contexto significa quitar o sustituir o remover supuestos falsos, supuestos idealizantes, y sustituirlos por supuestos más realistas, ¿no? Digamos, eso es el planteamiento de Novak. Y ese tema se va a estar debatiendo en la actualidad bastante, porque muchos filósofos van a decir que no necesariamente tenemos que hacer eso y que muchas explicaciones científicas no requieren de la desidealización. Pero bueno, aquí me interesa como que quede claro el discurso de fondo para después ver con qué elementos se está de acuerdo, con qué elementos no se está de acuerdo, etcétera. Pero decir que la huella de este autor, Leszek Novak, en la literatura filosófica contemporánea es enorme, ¿no? Entonces, por eso me interesa darle mucha, digamos, importancia en esta presentación. Según Novak, las idealizaciones que, como ya hemos dicho, se pueden entender también como simplificaciones, falsedades deliberadas o tergiversaciones, que en inglés se llama misrepresentation, que es como mal representar o tergiversar. Las idealizaciones de este tipo pueden ser o extremas o semi-idealizantes o idealizaciones débiles, ¿no? Y entonces él lo que va a tener en mente son idealizaciones que totalmente se alejan de la realidad y otras que se alejan menos de la realidad, pero que al final nos terminan como dando una imagen contrafáctica o contrafactual de los hechos. Un ejemplo de una idealización extrema podría ser la noción de agente racional como un agente perfecto, porque en realidad no existiría. Y como diría Simon, y eso lo vamos a ver en futuras sesiones, solo los dioses del Olimpo pueden tener la racionalidad perfecta que los economistas neoclásicos suponen en sus modelos. En ese sentido, estaríamos hablando de idealizaciones extremas. Idealizaciones semi o semi-idealizaciones en la literatura, querría decir algo no tan extremo, pero sí podríamos decir que tendría que ver con cierto grado de simplificación. Para seguir con el ejemplo de la gente racional, los modelos de economía del comportamiento suponen racionalidad acotada, ¿no? Entonces, en cierto sentido, uno puede decir, bueno, no hay racionalidad perfecta porque eso es extremo, pero hay una racionalidad acotada. Y si entendemos por racionalidad acotada simplemente la idea de que los agentes no optimizan, eso permite hacer modelos. Y entonces, si uno revisa, por ejemplo, el modelo satisfaccionista de Simon, pues se va a encontrar que también es un modelo que involucra idealizaciones, pero ya son idealizaciones menos fuertes, ¿no? Y luego entraríamos a lo que pueden llamarse, según Novak, idealizaciones débiles. Para seguir con el ejemplo de la gente racional, podríamos suponer que la gente es lo que llamarían en una corriente evolucionista de la behavioral economics, que es un homo heurístico, es decir, que es un agente que usa razonamiento heurístico para tomar decisiones. ¿Qué son heurísticas? Eso vamos a hablar en otras sesiones, pero la idea aquí que me interesa captar es que hay diferentes grados de idealizaciones y, por ejemplo, los que hayan estudiado economía, se usa mucho el término, ¿cómo se llama? De hechos estilizados, ¿no? Entonces, cuando se habla de hechos estilizados, estamos hablando de hechos que se observan en el mundo y posteriormente se suponen en los modelos. El que inició esa idea de hechos estilizados se llama Nicolás Caldor, que es un economista, me parece que era post-keynesiano, y él tenía en mente la idea de que, como la siguiente, si sube el PIB, podemos suponer que si sube el PIB va a aumentar el empleo. Entonces, eso nos permite luego hacer modelos, suponiendo que si sube el PIB,
subirá el empleo, ¿no? Sería un poquito extraño que haya casos donde suba el PIB, pero no suba el empleo. Pero digamos, en cierto sentido, es un tipo de hecho estilizado que se puede usar para cuadrar y posteriormente hacer otro tipo de modelos macroeconómicos, ¿no? Pero bueno, la noción de hecho estilizado se puede entender en la perspectiva de Novak como una idealización débil, ¿no? Pero al fin y al cabo es una idealización porque se estaría, por decirlo así, redondeando. Ejemplos de más idealizaciones sería, por ejemplo, suponer que los planetas son esferas. En realidad los planetas no podrían ser como esferas, pero se puede suponer que son así. O, por ejemplo, otro caso que es muy clarísimo es el asunto de suponer las órbitas de los planetas, que son como elipses, ¿no? Y eso fue una idealización que introdujo Kepler, que facilitó muchísimos cálculos matemáticos. No necesariamente podemos decir que realmente son elipses las órbitas, pero en la representación del modelo facilita bastante, digamos, la comprensión y facilita bastante el uso de matemáticas en ese contexto. Entonces, bueno, la obra de Novak tiene, digamos, un desarrollo gradual. En el 77 es cuando se publica su libro, el libro que recomendé para la sesión de hoy. Y en los años 80 y sobre todo a finales de los 80 y principios de los 90, casi todos los filósofos de la economía y muchos filósofos de la ciencia están discutiendo estas ideas de las idealizaciones. Y bueno, hay una discusión muy intensa. Digamos acá, pues la idea es nada más darles un panorama. Se debaten muchos aspectos de la perspectiva de Novak, se siguen debatiendo hasta la actualidad. En la actualidad ya prácticamente nadie sería novaquiano, pero sí serían como ideas a partir de las cuales se diferencian. Entonces ya les mencionaba yo el tema de las desidealizaciones, como algo así como una especie de desiderata al cual toda la ciencia tiene que avanzar. En la actualidad pues ya no, o sea, se discute la idea de que no necesariamente tenemos que hacer desidealizaciones. Muchos autores dicen que no necesariamente la práctica de la modelización es tal y como lo decía Novak, de que partes, por decirlo así, de observar la apariencia y para penetrar, digamos, la apariencia usas idealizaciones que van llegando hasta la esencia. Muchos autores dirían no necesariamente se parte así. Hay idealizaciones que simplemente se hacen para construir modelos creíbles o mundos paralelos, por decirlo de alguna manera, que no parten de la observación. Y un ejemplo sería el ejemplo del modelo de ajedrez de Schelling. Thomas Schelling es un premio Nobel de Economía, que lo que él hizo fue un modelo donde representó diferentes etnias como si fuesen fichas de ajedrez. Y entonces hizo una serie de supuestos diciendo que las fichas de ajedrez no son racistas, pero no quieren estar en minoría respecto a sus diferentes vecinos, ¿no? Porque supuestamente es mejor evitar ser minoría, etcétera. Y entonces eso lo que va a hacer es que las fichas a nivel agregado van a tener un comportamiento de segregación racial. Entonces, por ejemplo, ese tipo de modelos que generan, digamos, representaciones idealizadas, no parten, como lo dice Novak, de la apariencia y de ahí ir llegando a la esencia, porque, por ejemplo, ese tipo de modelos, pues de qué apariencia nos está hablando y de qué esencia nos está hablando. Simplemente es un modelo que se usa para cierto tipo de exploración conceptual o computacional. Eh, y bueno, son ejemplos nada más de cómo se discuten ideas de Novak, pero que en cierto sentido Novak sería como algo análogo. Bueno, y quizás varios filósofos no estarían de acuerdo, ¿no? Pero yo lo veo un poquito así, como en la época de la antigüedad, que muchos filósofos estaban discutiendo ideas de Heráclito o ideas de Parménides o ideas de otros griegos y a partir de ellos se van diferenciando, ¿no? Entonces me parece que un poco Novak tiene esa especie de carga en la actualidad, en el sentido de que es un autor que se lee, se conoce,
casi nadie está de acuerdo con él, pero es alguien que ayuda a formular ciertas ideas, ¿no? Estas ideas de las idealizaciones, de las semi-idealizaciones, etcétera, también están presentes en Daniel Haussmann, que es uno de los mejores filósofos de la economía, y él va a estar pues haciendo este tipo de planteamientos cada vez que se aborden estos autores. Pensé que esto lo había puesto en español, pero bueno, aquí la idea principal, pues ya les había mencionado, Novak lo que va a hacer es centrarse en estudiar leyes, y las leyes para Novak se van a entender como leyes que operan, la ley científica, que operan en condiciones ideales, ¿no? Por eso yo les mencionaba el caso de la ley del valor de Marx. Para Novak va a ocurrir solo en condiciones ideales. ¿Cuáles son esas condiciones ideales? Él va a decir, pues cuando tengamos tasas de técnicas de composición técnica del capital homogeneizadas, cuando haya perfecta movilidad del capital, cuando haya competencia perfecta, etcétera. En esas condiciones ideales va a ocurrir que valores y precios van a coincidir, solo en condiciones ideales. Pero si nosotros queremos aplicar la ley del valor de Marx para estudiar la realidad, lo que tendríamos que hacer sería remover las condiciones ideales y sustituirlas por condiciones reales. Entonces eso implicaría asumir diferenciaciones en las tasas de composición orgánica del capital, involucraría tomar en cuenta las diferentes movilidades del capital, las diferentes barreras a la entrada y salidas del capital, involucraría sustituir el supuesto de competencia perfecta por otro tipo de competencia imperfecta, etcétera. Y entonces se van desidealizando, se van removiendo y se van sustituyendo en la visión de Novak estos supuestos falsos para sustituirlos por supuestos más realistas. Y ya en ese contexto podríamos hacer una especie de predicción de los precios, pues ya digamos desidealizando las leyes. Le va a decir, lo mismo ocurre en física. Ya les mencionaba el caso paradigmático del vacío y de la resistencia. Idealizar involucraría llegar a la ley de la caída libre de los cuerpos por medio del supuesto del vacío perfecto, suponiendo que dos cuerpos, independientemente de su forma, independientemente de su peso, independientemente de su composición hasta química, etcétera, en condiciones ideales, los dos caerían igual, caerían a la misma velocidad. Es decir, una pluma y una bola de hierro, en condiciones ideales, donde no haya fricción y caigan en el vacío perfecto, los dos, digamos, caerían a la misma velocidad. El vacío perfecto se ha logrado replicar en experimentos, y hay experimentos que se han hecho con base en lo que en el siglo XVII y siglo XVIII se construyó como la llamada bomba de aire del vacío, que permitió pues hacer este tipo de experimentos y se podía ver, ¿no? Pues, por ejemplo, si uno observa en la actualidad ciertos experimentos, en efecto se corrobora que una bola de hierro y una pluma caen a la misma velocidad al mismo tiempo, ¿no? Pero digamos, si nosotros realmente queremos ver eh, qué papel tiene la resistencia del aire ahí, estaríamos introduciendo una desidealización y la predicción pues sería completamente diferente, porque la bola de hierro realmente poco le generaría el aire, pocos efectos, y en cambio la pluma estaría todo el tiempo moviendo. Ahora, lo que va a decir Novak es que desidealizar pues involucra eso, ¿no? Involucra sustitución de supuestos falsos por supuestos realistas. Y acá pues está estos problemas que ya les mencionaba. El problema de la desidealización, exactamente qué queremos decir con eso, ¿no? Realmente eso es desidealizar. Y bueno, yo pues en un trabajo que estuve haciendo, yo traté de hacer ver que Marx, cuando entiende el proceso de concretización, realmente no está desidealizando en el sentido de Novak, sino que realmente está construyendo otras idealizaciones. Y más bien la concreción no se puede entender en el sentido novaquiano del término,
Porque si uno lee con cuidado el tomo 3 del Capital, lo que va a encontrar es que hay nuevos supuestos. O sea, se quitan unos supuestos falsos, pero se introducen otros supuestos falsos, y así sucesivamente. ¿Por qué razón? Porque desde mi punto de vista, lo que está haciendo Marx es analizar siempre el capitalismo en, digamos, en condiciones ideales, en condiciones puras, en condiciones que permiten hacer pensamiento contrafactual y también, digamos, un análisis, por decirlo así, nítido de los términos, ¿no? Es decir, si uno ve los 3 tomos del Capital, la ley del valor y lo que sería la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, las dos, desde mi punto de vista, son idealización, son leyes que operan en condiciones ideales. Y no podríamos decir que la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia es una ley más desidealizada que la llamada ley del valor, porque las dos operan en condiciones ideales. Entonces, en ese sentido, bueno, se ha debatido bastante a Novak. Unos le ponen ejemplos de física, otros le ponen ejemplos de química, le ponen ejemplos de biología, de lingüística, etcétera, justamente para diferenciarse y decir, pues acá no se entiende la desidealización o la concretización como Novak lo entendió, ¿no? Si simplemente decimos que desidealizar es quitar y poner supuestos falsos, sería, digamos, algo demasiado, pues, banal, ¿no? Hay autores como Hans Rader que diría, pues, es que eso es como muy trivial, entonces, idealizar y desidealizar, pues, es una actividad epistemológica trivial, ¿no? Eh, y bueno, luego, en los años 80, en los años 90, lo que eran Nancy Cartwright, Uuskalmäki, otros autores debatían pues esta noción o estas diferenciaciones entre abstraer y lo que sería idealizar. Y es que Novak en su momento trató de establecer diferencias y decir, idealizar es completamente diferente a abstraer, porque abstraer desde su punto de vista era omitir y en cambio idealizar es añadir algo en la realidad para volverla ideal, ¿no? Entonces, esa noción es un poco extraña porque ¿en qué sentido abstraer no sería idealizar? Es decir, cuando uno está omitiendo aspectos de la realidad, ¿en qué sentido no la está idealizando? Por ejemplo, también cuando uno dice idealizar, ¿en qué sentido idealizar no está omitiendo aspectos de la realidad? Entonces ahí mucha de la literatura contemporánea pues parte de que no es claro la distinción entre idealizar y abstraer, al menos no en el sentido como lo quería hacer ver Novak, ¿no? De esa forma tan clara, de esa forma tan nítida, etcétera, ¿no? Y bueno, eso es parte de la discusión. Y parte de la discusión tiene que ver también con el papel epistemológico que cumplen las idealizaciones. Y de ahí, pues, autores como Catherine Elgin de Harvard, ella lo que va a tratar de hacer ver, igual Sergio Martínez y otros autores, es mostrar que las idealizaciones nos sirven para generar entendimiento, ¿no? Y bueno, hay algunos autores que van en la dirección de que las idealizaciones nos permiten decir cosas del mundo. Eh, no es nada más de que simplifican y que nos permiten hacer cálculos matemáticos más precisos, sino que más bien son algo así como técnicas o tecnologías que nos permiten hacer cosas, nos permiten decir, nos permiten pensar, nos permiten imaginar. Entonces, en ese sentido, las idealizaciones tienen papeles epistemológicos más fuertes de lo que tendría Novak en su caracterización. Entonces, digamos, esta primera parte era para tratar de introducir esta discusión sobre idealizaciones. Espero ahí que haya motivado al menos cierto tipo de reflexión, etcétera. Y bueno, ahora ya tratando de vincular esta discusión de idealizaciones, etcétera, con la cuestión de los modelos, decir que la práctica de la modelización en economía realmente se generalizó a mediados del siglo XX, sobre todo en las escuelas anglosajonas. Si uno revisa la historia del pensamiento económico y la revisa con detalle, con cuidado, etcétera,
lo que va a encontrar es que ya antes habían ejemplos de lo que hoy llamaríamos modelo, solo que en esa época, en el siglo XVII, XVIII y en particular el XIX, no se le llamaba modelo, se les llamaba muchas veces esquemas, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Porque realmente la idea es que se está haciendo esquemático, ¿no? Eso es como, como el planteamiento. Eh, si uno ve, por ejemplo, a Marx en el tomo 2 del Capital tiene estos famosos esquemas de reproducción del capital a escala global. Y son esquemas, como él les llama, que en cierto modo, diríamos en la actualidad, representan modelos macroeconómicos. Y muchos autores posteriores en el siglo XX, pues de hecho retomaron de Marx muchos planteamientos de sus esquemas de reproducción para hacer modelos macroeconómicos, ¿no? Desde este autor que se llama, eh, este, bueno, una brasileña, Tabaré, ella, María da Conceição Tavares, ella de las principales exponentes del pensamiento estructuralista latinoamericano, en gran medida partía de sus reflexiones macroeconómicas de Marx, del tomo 2 del Capital. Y bueno, otros autores como Kalecki, Michel Kalecki, que es el que se me estaba olvidando, pues él parte también de estas perspectivas de los esquemas del tomo 2 del Capital, y no son los únicos. Algunos economistas como me parece que era Kondratiev, también parte un poco de estas perspectivas de los esquemas de reproducción del tomo 2 del Capital. Antes de Marx, pues también había otro ejemplo que se le llamó el tableau económico, ¿no? La tabla económica, que Sney realizó más o menos a finales del siglo XVIII. Y en ese modelo, en esa tabla, él representa diferentes clases sociales y representa las interacciones entre esas diferentes clases sociales para ver cómo se reparte el excedente y cómo se reproduce, digamos, las condiciones de vida de cada clase social y cómo puede haber crecimiento económico, ¿no? Y bueno, un poco esa tabla, como diría Mary Morgan, pues sería uno de los primeros ejemplos de la práctica de la modelización. Eh, Se usaba antes el término modelo, pero digamos hay esta idea, perdón, se usaba antes el término esquema, pero la idea es que ya existía esta práctica de la construcción de cierto tipo de modelos. Ya dijimos que los modelos buscan volver tratable la realidad por medio de una simplificación, y es ahí donde entra el término de las idealizaciones. La práctica de la modelización realmente está muy vinculada con esta cuestión de idealizar, de cómo idealizamos el mundo, etcétera, ¿no? Y bueno, ya para tratar de ir más rápido, la economía política clásica, antes, digamos, como lo mencionaba con Smith, buscaban ellos elaborar leyes científicas, porque se pensaba que la economía era como otras ciencias naturales, que uno podía, por medio de una cuidadosa reflexión y de un estudio detallado, llegar al conocimiento de leyes. Leyes entendidas como leyes que son válidas y que son universales en el sentido newtoniano del término. Posteriormente ya, digamos, los economistas no tienen esa pretensión de llegar a las principales leyes que dominan la vida económica del mundo, porque, digamos, ya en la actualidad se parte bastante de la singularidad. Si uno ve, por ejemplo, lo que hacen muchos economistas, los economistas en la actualidad hacen estudios de caso. Ya prácticamente no hacen estudios por encontrar grandes leyes que operan en todo el planeta, etcétera, y que han operado en diferentes épocas, etcétera, sino que más bien hacen estudios específicos, como por ejemplo el impacto de la pandemia de la pandemia COVID-19 en las variables macroeconómicas de América Latina. O por ejemplo, el impacto que ha tenido la pandemia en el auge económico de China, o el impacto que han tenido los talibán en la economía del Asia Central, o por ejemplo estudiar la cadena productiva global de los limones, o estudiar
la cadena productiva global de los semiconductores, ¿no? Digamos, ese tipo de reflexiones es lo que hace gran parte de los economistas en la actualidad, estudios de caso. Y dentro de eso, se puede o no, ya depende de cada caso específico, se puede usar modelos. Se pueden usar modelos para estudiar diferentes casos en especial. Por ejemplo, se usan muchísimos modelos estadísticos y econométricos para analizar las variables o las tendencias del tipo de cambio en México, ¿no? O por ejemplo la inflación, etcétera, ¿no? La inflación en China, la inflación en México, la inflación en América Latina, y bueno, para eso se usan bastantes modelos, ¿no? Em, aquí nada más como un rápido reminder para los que no hayan estudiado economía, pues estos son ejemplos muy famosos de modelos en economía. Ya les mencioné el Tableau Economic, la teoría de la renta de Ricardo, los esquemas de reproducción de Marx. El modelo, por decirlo así, por excelencia y que inmediatamente nos viene a la cabeza a muchos cuando pensamos en la práctica de la modelización en economía, son los diagramas marshallianos de oferta y demanda, que esos son, y eso no hay que olvidarlo, son representaciones idealizadas, que según autores como Mary Morgan, lo que van a hacer es darle forma matemática a las intuiciones y a en inglés se llama willingness, a la voluntad, digamos, de vender y de comprar, ¿no? Realmente lo que son las curvas de oferta y de demanda, diría Mary Morgan, representan esta willingness, ¿no? Que es un término que me ha costado un poco de trabajo traducir al español, pero en el fondo, lo que representa es a qué precio cada quien está dispuesto a comprar y a vender en el mercado. Eso es lo que en el fondo está representando los esquemas o los diagramas marshallianos. Y para ello, Mary Morgan en su libro, a los que les interese analizar esto, analiza diferentes casos, diferentes escenarios, diferentes momentos en los cuales se puede dar estas situaciones donde a veces la curva de la oferta y la demanda es más elástica o inelástica, ¿no? Bueno, estos ya son ya términos más técnicos, pero la idea es esta, ¿no? Que existe esa exploración conceptual de diferentes escenarios a los cuales se llega por medio de la introducción de diferentes idealizaciones. Existe el modelo de utilidad esperada, que es este modelo neoclásico, donde lo que se introduce pues, es el supuesto de la racionalidad perfecta, y como lo menciona Euskal Maki, es un supuesto que lo que va a terminar haciendo es omitir la estructura cognitiva del sujeto, las emociones del sujeto, y se va a centrar sobre todo en la estructura de incentivos que está en la realidad, ¿no? De esta estructura de costos-beneficio que va a tener cada opción. La famosa teoría de juegos, el modelo ISLM. El modelo ISLM es un modelo macroeconómico que se enseña en las escuelas de economía, etcétera, y bueno, también hay parte de ciertos supuestos distorsionantes o idealizantes, ¿no? Bueno, aquí hay más ejemplos de modelos en economía, y la idea es que estos modelos son representaciones. Eso es como que una de las ideas que se va a estar debatiendo, ¿no? Por ejemplo, esta idea de representar se vuelve luego un poquito problemática cuando nosotros introducimos el asunto de las idealizaciones, porque ¿en qué sentido está representando una curva de utilidad a un sujeto? Eso no es del todo obvio, ¿no? ¿En qué sentido podríamos decir que un equilibrio de Nash representa una interacción estratégica entre dos agentes racionales, ¿no? O entre dos personas o dos sujetos sociales, por ejemplo, empresarios y sindicatos? Entonces, el asunto de la representación es un foco de atención muy importante en la actualidad, porque no es obvio exactamente a qué nos referimos con representar. Las representaciones en economía nunca son transparentes y son, digamos, tienen este asunto de que además tergiversan. Entonces, ¿en qué sentido representar la economía con condiciones ideales? Realmente es como una representación fidedigna, ¿no? Y bueno, en cierto sentido, todos los modelos representan en un sentido débil,
diríamos desde la literatura de filosofía semántica, hay un tipo de morfismo, es decir, hay un tipo de vínculo entre el modelo o el mundo representado en el modelo y la realidad. Hay un tipo de relación mórfica, pero cómo es exactamente esta relación mórfica es un poco complicada, ¿no? Y de nueva cuenta, si nosotros teníamos la idea, siguiendo la filosofía semántica de los autores que les mencionaba, como Ronald Guire, de que un modelo se vuelve más virtuoso a la medida en que se acerca más a la realidad y se asemeja más a la realidad, realmente esa cuestión se vuelve complicada de mantener si tomamos en serio el tema de las idealizaciones, porque pues, realmente no es algo tan obvio, ¿no? O sea, ¿en qué sentido podríamos nosotros decir que el capitalismo mexicano se asemeja al capitalismo representado por Marx en el tomo 3 del Capital, donde formula la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia? No es obvio, no es obvio, y tendría que haber, digamos, ahí pues un trabajo pues de investigación, de esclarecimiento, de aplicación, donde se vea de manera clara cómo se está aplicando pues ese marco categorial al análisis de México. Un poco pensando en otro ejemplo, la idea de Marx del materialismo histórico, de que se partía de modos de producción esclavista, feudal, luego capitalista, etcétera, cuando se intentó aplicar a América Latina realmente generó muchísimos debates, porque resulta que en América Latina no era muy claro el tema del feudalismo, ¿no? Y tampoco era claro, por ejemplo, qué modo de producción tenían los incas o tenían los aztecas. De ahí pues que algunos historiadores hayan dicho, pues acá no existía pues el modo de producción ni esclavista, como lo formulaba Marx, ni tampoco feudal, sino que más bien era otro sistema que algunos llaman despótico tributario, ¿no? Algunos autores dicen, bueno, quizás la idea de Marx de modo de producción asiático, que no sabemos qué quería decir Marx con eso, se aplica a América Latina, a la América precolombina. De fondo lo que hay es que hay ciertos marcos categoriales que parece que no representan del todo a sus objetos de estudio. Y por eso, pues en América Latina se ha debatido bastante acerca de qué tanto podemos aplicar esquemáticamente, por ejemplo, esta sucesión de modos de producción que Marx formuló para Europa, para el caso latinoamericano, ¿no? Y bueno, ahí hay esta cuestión de la representación. Para los que hayan estudiado economía, por ejemplo, no sé si recuerdan a los estudiosos de la CEPAL, de los estructuralistas, etcétera, que autores como Celso Furtado lo que decían era que realmente las estructuras culturales, sociales, históricas de América Latina, pues no estaban representadas en los modelos, por ejemplo, de Keynes, ¿no? Y entonces aplicar a Keynes en América Latina era problemático porque realmente Keynes está pensando en otro contexto, ¿no? Entonces realmente ahí se tiene que hacer una labor de adecuación. Muchas veces a esta labor de adecuación, algunos autores le llaman desidealizar, ¿no? Eh, por ejemplo, Mary Morgan y Tarja Nutila tienen un artículo en 2019 donde hablan justamente de la desidealización como diferentes vías y dentro de esas diferentes vías está la adecuación. Adecuar, de acuerdo a estas autoras, también es desidealizar, ¿no? Entonces ahí diríamos está esta cuestión. Ahora, parte de la discusión contemporánea sobre los modelos tiene que ver con cómo es que los modelos, a pesar de involucrar muchísimas falsedades, a pesar de involucrar muchísimas ficciones, a pesar de involucrar muchísimas tergiversaciones, ¿cómo podemos llegar a un conocimiento verdadero desde pues, representaciones ficticias o falsas? Entonces, digamos, eso es un tema que se sigue debatiendo en la actualidad, porque justamente lo que está en juego ahí es el tipo de epistemología que se va a estar, digamos, presuponiendo o se va a estar retomando, ¿no?
y sobre todo es como muy problemático para los que, por ejemplo, vienen de filosofía, pues digamos, si nosotros entendemos conocimiento en el sentido estándar del término de que el conocimiento es una creencia verdadera y justificada, ¿en qué sentido un modelo te va a dar una creencia verdadera y justificada si el modelo en sí mismo involucra muchísimas falsedades? ¿Cómo podemos, por ejemplo, desde el punto de vista de la lógica tradicional, justificar enunciados verdaderos a partir de premisas falsas? Que un poco también el debate que había respecto a la discusión sobre el realismo de los supuestos y lo que este autor Samuelson criticaba a Friedman. Friedman decía, podemos usar conclusiones falsas, perdón, conclusiones verdaderas para justificar premisas falsas, y digamos, creer que sí sería caer en la falacia de la afirmación del consecuente, según Samuelson, y por eso Friedman estaba equivocado, según Samuelson, ¿no? Pero entonces, si nosotros reconstruimos la interpretación filosófica, la epistemología, ya no en esa perspectiva, sino en una perspectiva más instrumentalista, donde lo que nos interesa no es el conocimiento, sino simplemente que la predicción funcione, entonces ya la noción de verdad ya no es tan importante como se pensaría. Entonces ahí hay un término, o por decirlo así, hay una discusión sobre qué tan deflacionistas de la verdad tendríamos que ser en la actualidad para poder comprender las prácticas científicas contemporáneas. Es decir, ¿realmente a los economistas en la actualidad les interesa llegar a la verdad? Eso es un tema importante. Si nosotros, digamos, tratamos de entender estas prácticas científicas desde un punto de vista filosófico. ¿En qué medida eso es algo que también puede ser sintomático de una época como la nuestra, donde la verdad incluso pues ya pareciera pues, no importarle a mucha gente, ¿no? Y digamos, en una época nihilista como esta, donde existe esta situación de la posmodernidad, etcétera, pues digamos, a muchos periodistas pues no les interesa dar reportes de la verdad, de las cuestiones reales del mundo, sino tener relatos que sirvan para golpeteo político, ¿no? Entonces ahí en esos contextos surge el término de la postverdad, ¿no? O los usos políticos de la verdad que Foucault llamaba saber poder, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estas discusiones de la verdad como algo deflacionista está presente en las prácticas de los economistas, ¿no? También eso es un tema interesante, un tema que está captando la atención de algunos, porque ya la verdad ya no se convierte en algo, por decirlo así, obvia, como, como la principal búsqueda epistemológica a la cual tenemos que aspirar, sino que ya más bien sería, pues, la verdad de qué, o para qué, o cómo, ¿no? Y ahí, pues entra la reflexión epistemológica sobre la verdad y sobre las idealizaciones, sobre idealizaciones y modelos, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de objetos son los modelos? Esa pregunta no es obvia, perdón, la respuesta no es obvia, porque si bien podemos decir que los modelos son, por decirlo así, objetos abstractos, sí, son objetos abstractos, pero ¿de qué tipo? Si decimos que son ficciones, ya estaríamos comprometidos, digamos acá con una manera específica de caracterizar a los modelos, ¿no? Si decimos que son artefactos, también ya nos estaríamos comprometiendo con otra forma de caracterizar a los modelos. Y además, el asunto es todavía más complejo porque no todo modelo es un objeto matemático. Y aquí me parece súper importante enfatizar en esta idea, que lo menciona Mary Morgan en su libro de 2012, cómo los economistas piensan el modelo el mundo del modelo y el modelo en el mundo. En ese libro, ella trata de hacer ver que lo que llamamos modelo no es algo unificado, no es nada más objetos matemáticos, sino que tiene que ver con diagramas, por ejemplo, flujos circulares,
tiene que ver con representaciones a escala, como por ejemplo los edificios que son representados en algunos laboratorios, donde luego están, por ejemplo, reproducciones de ciertas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, plataformas donde se simulan ciertos sismos. En esas condiciones se ponen edificios a escala y se les somete a prueba empírica para saber qué tanto el diseño funciona o no funciona para evitar, digamos, catástrofes a partir de sismos. Ahí estamos hablando también de modelos, pero estamos hablando de modelos ya de otro tipo, ¿no? Representaciones a escala que pareciera tener una parte material, ¿no? Esto es importante porque para Tarja Nutila y Mary Morgan, los modelos son artefactos donde sí importan, ellas dicen the stuff which is made, ¿no? O sea, importa el material o la cosa o el objeto con el cual estén hechos, porque eso va a permitir y va a restringir cierto tipo de manipulación. Las maquetas también se pueden entender como modelos, porque en cierto sentido representan de forma simplificada la realidad, ¿no? O representan de forma simplificada sus objetos de estudio. Un ejemplo, pues, es la representación del átomo de Bohr. Más ejemplos puede ser, por ejemplo, las representaciones de Tenochtitlán o de la Ciudad de México que están en el Zócalo. Pueden entenderse como modelos. Incluso, si lo quieren ver en cierto sentido como algo interesante, hay videos en internet donde se simula la ciudad de Tenochtitlán y una vez que se simula la ciudad de Tenochtitlán, se pasa a hacer el análisis de cómo fue el sitio de Tenochtitlán cuando llegaron los españoles y la sitiaron durante 90 días y reproducen, considerando la ciudad, las especificidades de la ciudad, cómo fue aquella batalla. Y es muy interesante ver porque realmente fue una batalla larguísima, donde realmente las condiciones geográficas pues marcaron las condiciones en las cuales cada uno de los generales de la época luchaba, ¿no? Entonces ahí las representaciones, por decirlo así, en la computadora también se vuelven modelos, ¿no? Que permiten ver hasta dónde se puede llegar, qué es posible, qué no es posible, y nos permiten entender en esos momentos qué tácticas, por ejemplo, en ese momento usó Hernán Cortés para lograr conquistar y ganar la ciudad, y qué tácticas y estrategias usaron los mexicas en ese momento para enfrentarse y defender su ciudad. Y es muy interesante porque había veces que entraban todos los españoles hasta el centro de Tenochtitlán y luego después salían huyendo porque las condiciones de la ciudad pues no propiciaba el despliegue de toda la caballería, etcétera. Y bueno, es muy interesante y eso se puede entender en términos de simulación computacional en la actualidad, ¿no? Que está, digamos, cobrando mucha fuerza. También lo que serían el desarrollo de máquinas, también se pueden entender como modelos. Y aquí está la famosa máquina hidráulica de la London School of Economics de los años 50, 60, donde se representó un modelo macroeconómico en una máquina. Y esa máquina se le ponía agua y digamos, se le ponía cierto tipo de artefactos y de interruptores y de flujos para tratar de entender cómo la representación del agua, o mejor dicho, el dinero representado como un líquido, como agua, tenía impacto en el conjunto de variables macroeconómicas y así ver las diferencias entre stocks, lo que se llaman stocks, que serían algo así como eh, como inventarios, de los stocks y los flujos, ¿no? Y tener clara esa distinción entre flujos y stocks. Entonces, se hizo esta representación en un modelo de una máquina hidráulica en la London School of Economics para encontrar cómo impactaba la mayor o menor cantidad de dinero, la mayor o menor cantidad de líquido o de liquidez. De ahí viene la metáfora de pensar el dinero como líquido, liquidez. Viene un poco influenciada por este tipo de experimentos. Sirvió, digamos, para ver qué impacto tiene en el comercio, qué impacto tiene en el crecimiento económico, en las tasas de interés, en la inversión, etcétera.
y la máquina tenía una serie de interruptores que permitía en un momento dado bloquear el flujo del agua y en otro momento dado regular el flujo de agua. Y así, digamos, hizo que los economistas estuvieran jugando, digamos, con esa máquina para encontrar diferentes variables y así llegaban a diferentes conclusiones, ¿no? Y eso, pues, digamos, una máquina de ese tipo, pues era un modelo, ¿no? Los grandes estrategas militares en las guerras medievales muchas veces tenían mapas en sus casas de campaña y tenían ahí representaciones de ejércitos, muñecos que movían, quitaban, se imaginaban ahí las condiciones geográficas y luego tomaban decisiones, ¿no? Y se imaginaban qué iba a ser el ejército opositor. Pues eso también es un ejemplo de un modelo, ¿no? Entonces, aquí decir eso, ¿no? Que realmente lo que nosotros vamos a entender por modelo son diferentes objetos, no todos necesariamente son modelos o objetos matemáticos, tampoco necesariamente todos los objetos tienen que ser representaciones a papel, tampoco tienen que ser representaciones en computadora, pueden ser representaciones muy concretas, pueden ser objetos, y eso, digamos, es algo que complejiza la reflexión filosófica sobre entonces qué es modelo y qué no es modelo, ¿no? Y a su vez, ya si nos vamos a un plano más, por decirlo así, conceptual, los modelos son, digamos, o pueden tener diferentes papeles, ¿no? Por ejemplo, podemos tener modelos como analogías, y esto es una vía de interpretación que se va a estar desarrollando bastante, entender a los modelos como análogos a la realidad, es decir, no son la realidad, son cosas análogas que nos permiten hacer cierto tipo de inferencias de la realidad, pero no son la realidad. Y este matiz muchas veces pareciera que es obvio, pero no lo es tan obvio, ¿no? Muchas veces ha ocurrido, ¿no? Que los propios economistas confunden la realidad y confunden el modelo con la realidad. Entonces, digamos, ahí pues tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Y no solo pasa eso con los economistas de la vertiente dominante, sino también con los marxistas, también pasa bastante, en la actualidad yo lo veo bastante con la literatura de behavioral economics, que realmente piensan que están hablando del ser humano, cuando en realidad es un modelo análogo al ser humano. Dice Richard Taylor, se sustituye al Homo economicus por el Homo sapiens. Pues resulta que lo que él llama Homo sapiens no es lo que los antropólogos cognitivos llamarían Homo sapiens, ¿no? Entonces ahí hay esta cuestión de que a veces los economistas, pues sí, en principio llamarían y dirían, sí, estoy de acuerdo. Una cosa es el modelo, otra cosa es la realidad, pero cuando uno revisa las prácticas, muchas veces hay estas confusiones, ¿no? Hay estas confusiones de la realidad y del modelo, ¿no? Un ejemplo que yo les ponía también tenía que ver con la tasa natural de desempleo que Milton Friedman planteaba en sus modelos. Y digamos, si uno revisa con cuidado la obra de Friedman, al menos la parte donde habla de tasa natural de desempleo, es un concepto que funciona en condiciones ideales, pero el mismo Friedman y a veces luego los economistas partidarios de él usaban ese concepto para criticar a otros economistas y criticar en particular políticas macroeconómicas. Y entonces pareciera que le atribuían ya una especie de realidad ontológica. Entonces ahí se vuelve problemático, como yo les mencionaba, ¿no? Que tanto una idealización, algunos economistas la convierten en algo así como algo real, ¿no? En su cabeza, evidentemente. Este, pero tampoco está así tan, por decirlo así, tan simple el tema de, bueno, no confundamos modelo con realidad, porque también ocurre que el propio modelo guía prácticas políticas, sociales, económicas, de tal manera que el modelo se objetiviza en la realidad y tenemos la realidad, pues, en cierto sentido, ya no modelizada, sino moldeada por el modelo o por los modelos que se usan. Y entonces a esa cuestión de cómo el modelo también transforma la realidad, pues a esa discusión ontológica se le puede llamar performatividad. O sea,
los modelos en economía, y sobre todo esto lo documentó mucho Katerina Svetlova, es una de las principales filósofas de lo que sería toda la vertiente financiera. Ella analiza modelos financieros, y lo que ella analiza es que los modelos financieros, muchas veces esos propios modelos ya están transformando el mundo de las finanzas. Entonces, no es nada más que la realidad o el mundo financiero se representa en el modelo, sino que el propio modelo está constantemente contribuyendo a transformar el mundo de las finanzas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, un ejemplo que podríamos formular es el caso de la famosa ingeniería financiera, que son pues una serie de supuestos, modelos, etcétera, que posteriormente se llevaron a la realidad y convirtieron el mundo de las finanzas en algo súper complejo, muy difícil de regular, que muchas, digamos, políticos, economistas, etcétera, llamaban en su momento luego shadow banking systems, porque luego ya era tan complicado ahí todo ese mundo de rastreo que ya no se sabía realmente qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y se hablaba de un mundo financiero que era 10 veces del tamaño del PIB. Entonces, digamos, estamos hablando ahí de cosas pues ya de grandes ligas, ¿no? Muy, muy complejas. Bueno, entonces decir, ¿no? Que la relación del modelo y del mundo no es nada más unidireccional, es bidireccional y muy compleja, ¿no? Y entonces esclarecer exactamente cómo se relaciona una cosa con la otra, realmente es trabajo filosófico hacerlo con cuidado, ¿no? O sea, no es nada más decir los economistas confunden la realidad o decir los economistas hacen bien todo, no, es ver caso por caso y ver lo que dicen los economistas de sí mismos y lo que hacen, ¿no? Un poco retomando la sesión pasada con Friedman, que Friedman una cosa era lo que él decía que era sus ideas metodológicas y otra cosa es su práctica científica, donde realmente pues él mismo pues no siguió su perspectiva metodológica que él estaba defendiendo, ¿no? Y eso mismo pasa en física, en ciencia política, en muchas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, Galileo muchas veces tenía ciertas ideas metodológicas que realmente no aplicó cuando él estaba haciendo práctica de investigación, y lo mismo incluso se dice de Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles todo el tiempo hablaba de que hay que partir de la observación y todo el tiempo lo empírico, por decirlo así, la empiria, etcétera, pero también él usó la fantasía, ¿no? Para poder explicar la realidad, poder explicar hechos, poder explicar cosas del mundo real. Y, por ejemplo, si uno ve el Organón, ahí no aparece tanto la noción de las fantasías, pero en otros textos, me parece que es en el Tratado del Alma, me parece que ahí sí sale la importancia de hablar de estas fantasías para entender. Por fantasía él va a entender ficciones y cómo esto nos ayuda a entender cosas de la realidad. Entonces el propio Aristóteles en ese aspecto era un poco pues contradictorio, ¿no? Digo, también hay que leerlo con cuidado en su contexto, etcétera, pero hay autores que lo han señalado. Eh, Se habla de toy models, y esto es un concepto que usan mucho, por decirlo así, los científicos sociales que critican a los economistas, como decir, pues los economistas realmente lo único que hacen son modelos de juguete, ¿no? El ejemplo del tablero de ajedrez de Schelling sería un caso paradigmático de un modelo de juguete que por ejemplo, ya la gente que se dedica a estudiar segregación racial, pues realmente diría, pues es que ese modelo pues no me sirve para entender la segregación racial, por ejemplo, de Nueva York, o entender la segregación racial que se dio en su momento en todos los Estados Unidos o en particular en Sudáfrica, ¿no? Sí, digamos, ahí pues el asunto es que los modelos de juguete muchas veces no tienen tampoco esa pretensión de dar explicaciones de todo, ¿no? Y entonces ahí también es importante esclarecer las funciones que cumplen los diferentes modelos. Y entonces en este caso los modelos de juguete lo que van a tener como principal objetivo va a ser sobre todo generar algo así como una especie de entrenamiento de intuiciones. Y entonces ahí, digamos, tienen un papel sobre todo educativo, un papel de desarrollo de cierto tipo de razonamiento.
existen los famosos modelos de datos, que lo que acá muchas veces olvidamos es que los datos, por ejemplo, si uno revisa la encuesta nacional de ingresos y gastos del país, elaborada por el INEGI, va a encontrar datos, pero los datos son producidos y son producidos con metodologías y las metodologías tienen supuestos. De tal manera que lo que vamos a encontrar como datos, pues son realmente producción de un complejo, digamos, articulado de ideas metodológicas, intereses de personas, restricciones a nivel técnico, etcétera, y todo eso va a producir datos. Entonces, en ese sentido, los datos tampoco es transparente, ¿no? Pero muchas veces se nos olvida que los datos son también teóricos, es decir, hay una carga teórica de la observación al momento de producir datos. Entonces, cuando tomemos los datos, nunca hay que tomarlos como ya lo dado, ¿no? Y aquí, pues, es importante para los que no hayan estudiado filosofía, recordar que existen las críticas que se realizaron en su momento a lo dado, ¿no? Como este artículo famoso de Scheller, que habla del mito de lo dado. Realmente lo dado no existe. Lo dado es algo construido muchas veces también a nivel categorial por nosotros, ¿no? Por los sujetos. Entonces, en ese sentido, como dicen los franceses, al dato, esto una vez lo escuché de una francesa, una directora del Centro de Epistemología Económica, ella decía, les données no existe, ¿no? Los datos realmente son producciones teóricas y en ese sentido también podemos entenderlos como modelos. Las series de datos pues, realmente involucran eso, ¿no? Eh, y bueno, aquí pues decir que realmente la relación entre la práctica de idealizar y modelizar, como ya lo mencioné, está bastante ligada al razonamiento contrafactual, al razonamiento contrafáctico, que por ejemplo Euskal y Maki le llama surrogate reasoning, que significa algo así como un razonamiento no necesariamente sustituto, porque él usa surrogate y substitute como cosas diferentes, ¿no? Bueno, este tipo de problemas los van a tener cuando ustedes hagan estudios igual así detallados de los conceptos, etcétera. Hay términos que es difícil de traducir. Algunos autores he visto que lo traducen como subrogado. Realmente no me parece muy clara la distinción, pero la idea principal es que the surrogate reasoning significa que nosotros tenemos el mundo, estamos nosotros, y en esta cuestión del mundo y nosotros hay una mediación, y entonces los modelos se convierten en las mediaciones, ¿no? Y entonces realmente nosotros cuando abordamos el mundo desde el punto de vista de la modelización, no estamos abordando el mundo, estamos abordando un modelo que representa aspectos del mundo, representa datos, datos que serían ya simplificaciones del mundo, representa a su vez algunas restricciones y cosas que nosotros seleccionamos del mundo, involucra a su vez preocupaciones nuestras, que nos va a hacer a nosotros seleccionar cosas del mundo, involucra a su vez teorías de cierto tipo que nos gustan. Hay veces que la verdad la práctica científica se guía por criterios estéticos de lo que nos parece bello, lo que nos parece bonito, lo que nos parece, digamos, algo así como pues, estético, que nos gusta, y cosas que tienen que ver con pragmatismo, ¿no? Con cierto tipo de restricciones técnicas, etcétera. Y entonces hay una serie de ingredientes, como le llama Marcel Baumans, a la producción de modelos. Y entonces dice Baumans, lo único que vamos a hacer como economistas es poner estos diferentes ingredientes en su conjunto para hacer modelos, ¿no? Y entonces ahí la práctica de la modelización ya no es algo que podamos captar simplemente estudiando la lógica o estudiando el carácter representacional del modelo, sino más bien el carácter práctico y técnico. Y ahí más bien la práctica de la modelización se convierte en algo así como una especie de habilidad adquirida por experiencia, muy parecida a la de un artesano.
porque más bien la práctica de la modelización no se puede garantizar por medio de una serie de manuales que nos digan exactamente qué pasos tenemos que seguir para hacer un buen modelo. Muchas veces eso es imposible. Muchas veces hay gente que tiene facilidad para hacer modelos y otros que no. Y hay un proceso que uno tiene que practicar. Es decir, así como uno aprende a nadar nadando y aprende a manejar manejando y a caminar caminando, lo mismo pasa con la práctica de la modelización. Uno aprende a hacer modelos haciendo un modelo y teniendo buenos maestros que te supervisen, que te estén explicando exactamente cómo hacer un buen modelo y qué elementos pues hay que desarrollar, etcétera. Y además se trata de prácticas socialmente normalizadas. Es decir, para unos economistas, una cosa puede ser un buen modelo y para otros economistas de otra corriente, eso no es un buen modelo. Entonces, muchas veces depende la audiencia a la cual estemos nosotros refiriéndonos, ¿no? Depende mucho también, pues, el objetivo que nosotros estemos buscando, etcétera. Entonces, para decir, que al final, pues, todo es dependiente de contexto, y en este caso, los modelos son dependientes de contexto, pero nos permiten desarrollar este razonamiento subrogado, como diría Euskal-Imaki, porque es un razonamiento que se convierte en algo así que emerge como una mediación entre la realidad y nosotros. En ese sentido, hablamos de un modelo subrogado. Pero dice Euskal-Imaki, hay otra vertiente muchas veces que pasa, que los economistas, y no solo los economistas, sino también los científicos tienen ese problema, que más bien el modelo se convierte en un sustituto de la realidad y más bien se olvida que el modelo es una mediación para llegar a la realidad. Y cuando eso ocurre, pues más bien se generan estos problemas muy comunes de que se dice que los economistas ya se alejaron de la realidad y cuando quieren volver, cuesta trabajo, ¿no? Entonces, de hecho, en alguna ocasión en Alemania me tocó ver algunos economistas que decían que ellos preferían hacer modelos con racionalidad acotada para representar cierto tipo de interacciones interagente, porque decían que así podían ellos mantener el control del modelo y saber qué era lo que se estaba haciendo. Porque muchas veces cuando se involucran idealizaciones, idealizaciones y demasiadas idealizaciones, y como dice Mary Morgan, luego la idealización de la idealización, es decir, la tergiversación de la tergiversación, cuando ocurre eso, muchas veces se pierde el control de lo que se está haciendo. Y entonces ya no se sabe qué está ocurriendo en el modelo, pero se obtienen resultados. Y entonces ahí, digamos, también hay una cuestión sobre las prácticas epistemológicas y de las prácticas que uno quiere hacer. Por ejemplo, aquí, digamos, importa también poner otra vez el caso de la mecánica cuántica, que se convierte en un caso paradigmático y que generó muchos problemas y sigue generando muchos problemas. Los físicos cuánticos muchas veces no les interesa ya saber qué ocurre en el modelo, porque ya son tantas, por decirlo así, las idealizaciones que se introducen, que realmente ya es muy complicado dar una interpretación verbalizada de temas como la luz. Si tú le preguntas, y es lo que yo les decía en algún momento, si tú le preguntas a un físico, exactamente defíneme qué es la luz, qué tipo de propiedades tiene la luz, ¿no? Darme una definición precisa acerca de ese fenómeno que llamamos luz, con palabras, te va a decir que es muy complicado de decir, ¿no? Yo recuerdo que tuve mis clases de introducción al pensamiento científico de la física, allá en la Facultad de Economía, un físico nos decía que realmente la luz pues es un fenómeno muy difícil de describir, porque en algunos contextos se comporta como un fenómeno corpuscular, y en algunos contextos se comporta como un fenómeno ondulatorio. Entonces, realmente, ¿qué es la luz? No es tan sencillo decirlo, ¿no? Pero también es como la pregunta que luego ellos dicen, ¿para qué quieres saber eso, no? ¿Realmente importa saber eso? Lo que importa muchas veces para los mecánicos cuánticos es que su predicción funcione. Entonces ahí se vuelve muy, muy relevante esta cuestión de que los modelos tienen una serie de funciones, una serie de objetivos epistemológicos diferentes
Y en ese sentido, pues el llamado, ¿no? Y no solo pues mi llamado, sino también yo veo como el espíritu de época a reconocer el carácter profundamente pluralista de los modelos. Es decir, no todo modelo tiene que tener como prioridad darnos explicaciones causales del mundo. No todo modelo tiene que tener como principal prioridad ser una representación lo más realista o fidedigna del mundo. No todo modelo tiene que introducir necesariamente las idealizaciones de cierto tipo que nos gustan, ¿no? Es decir, no todo modelo tiene que ser un modelo que involucre, como en economía, equilibrios generales, valrasianos, o expectativas racionales, o racionalidad acotada, o la teoría del valor de Marx. O sea, digamos ahí es importante hacer esa cuestión, porque muchas veces los modelos son objetos que realmente están constreñidos por el contexto. Y por contexto vamos a entender a un sujeto situado en una situación donde busca resolver problemas epistemológicos de diferente tipo, busca lograr diferentes objetivos, tiene diferentes métodos y técnicas a su disposición, escribe para un tipo de auditorio y tiene constricciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se entiende por modelo, pues tendría que avanzar en esta dirección plural, porque justamente, pues independientemente de que alguien quiera a fuerzas casarse con una corriente de pensamiento o con una forma específica, realmente lo que tenemos en el mundo en la actualidad de los economistas es una proliferación, como diría Feyerabend, una proliferación de prácticas de investigación, que no todos siguen un mismo método, sino muchísimos tipos de métodos, ¿no? Entonces, ¿qué se debate en la actualidad? Parte de la discusión que se debate en la actualidad tiene que ver con qué es lo que vuelve epistémicamente valiosos los modelos. O sea, estamos hablando de modelos, como ya les comenté, que se vuelven, por decirlo así, objetos complejos que involucran ficciones, pero también tienen elementos de datos, dependiendo de lo que cada quien quiera. Tiene también intuiciones, tiene también digamos, ciertas ideas del sujeto, etcétera. Eh, Realmente, ¿qué es lo que vuelve valioso, ¿no? Por otro lado, ¿cómo entender el problema de la representación cuando se usan idealizaciones? Es decir, ¿en qué sentido podríamos decir, por poner un ejemplo, que el modelo de utilidad esperada con racionalidad perfecta y que además asume que los agentes son, pues, self-interested, es decir, que siguen su interés propio y que no tienen otra motivación más que el interés propio? ¿En qué sentido eso representa a la realidad o a los individuos, ¿no? Entonces ahí también hay una cuestión de cómo asumir el problema de la representación. ¿Qué representamos y para qué? ¿Cómo aprendemos del mundo usando este tipo de modelos? ¿Cómo, digamos, podemos atribuirles diferentes funciones epistemológicas para lograr diferentes cosas en el mundo? Muchas veces también está la cuestión sobre, bueno, ¿qué es modelizar y qué es teorizar? Y, por ejemplo, aquí muchas veces los científicos sociales cuestionan a los economistas porque usan modelos, ¿no? Pero ¿acaso ellos no usan modelos también, en cierto sentido? ¿Acaso no también simplifican? ¿Acaso no usan también supuestos o acaso no usan entidades a veces contrafácticas en sus prácticas de investigación? La observación no siempre es desnuda, ¿no? Y no siempre es transparente. Entonces, en ese sentido, no es obvio que podamos hacer una distinción entre modelos y teorías, ¿no? Entonces, exactamente cuál es la relación entre teoría y modelo es un tema complejo, ¿no? En algunos autores tratan de hacer una distinción, como Mary Morgan y a veces también esta autora que se llama Margaret Morrison, entre teorías y modelos, pero ellos entienden o ellas entienden teorías, en particular Morrison entiende teorías como axiomas, y más bien las axiomas se usan algunos para hacer modelos, ¿no? Pero no toda teoría es axiomática. Entonces, bueno, ahí tenemos este tema de relación modelo-teoría, la relación del modelo con el mundo. Este tema es muy importante, lo que nos permiten hacer los modelos. Esto es importante sobre todo para los que nos interesa la discusión sobre políticas públicas,
porque muchas veces cuando debatimos qué modelo usar para entender, digamos, la realidad y luego construir políticas públicas que nos permitan intervenir en la realidad, muchas veces los economistas debaten sobre qué modelo usar para intervenir en ella. Y por ejemplo, si nosotros nos casamos, suponiendo, nos casamos con la obra de Keynes, somos así keynesianos y usamos el modelo de Keynes y usamos el modelo ISLM, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces, si nosotros nos casamos con un modelo, ocurren cosas en la realidad que no estaban contempladas en el modelo, como por ejemplo el caso de la estanflación. Esa anomalía que ocurrió en los años 70 fue una situación que realmente puso al modelo keynesiano, bueno, neo-keynesiano, el modelo de las llamadas síntesis neoclásica y SLM, lo puso en problemas, porque para esa época existía la famosa curva de Phillips y esta cuestión de que había una especie de trade-off entre desempleo y la inflación, ¿no? Y entonces el escenario en el cual tenías mucho desempleo y mucha inflación, eso no estaba contemplado en la famosa curva de Phillips. Entonces ahí se forjó, digamos, una situación que pues propició, digamos, el desarrollo de otros cuerpos teóricos y en esos años se produce la famosa, bueno, hay muchas discusiones, etcétera, pero se produce la famosa revolución metodológica de las expectativas racionales, ¿no? Ellos, en cierto modo, sí dieron una respuesta a un fenómeno empírico que los otros no podían fácilmente explicar. Entonces ahí, digamos, es interesante ver eso, ¿no? Lo que nos permiten los modelos y lo que no nos permiten. Un poco la discusión contemporánea que se dio a partir de la crisis de 2008-2009 tiene que ver con qué tanto los modelos ortodoxos tradicionales realmente nos permiten entender la situación de la crisis, en el sentido de que el propio funcionamiento económico de la sociedad pues genera crisis, ¿no? Entonces, si nosotros nos casamos con la idea de equilibrio, realmente lo único que puede generar desequilibrio sería una intervención desde fuera del sistema, no desde adentro. Entonces ahí habría una situación compleja, ¿no? Sobre cómo entender la crisis económica, ¿no? Es decir, el mercado, si lo deja solo, en el modelo tradicional, no es claro que el mercado pueda entrar en crisis. Entonces ahí se realiza cierto tipo de críticas, ¿no? Un poco el debate que se da entre este autor que se llama Richard Taylor y una corriente de la Escuela de Chicago a nivel de economía financiera, tiene que ver con la llamada hipótesis de los mercados eficientes, donde más bien si nosotros nos comprometemos con la hipótesis de los mercados eficientes y digamos, lo tomamos como algo literal, realmente los precios nunca van a ser precios malos, ¿no? O sea, es decir, precios distorsionantes o distorsionados. Más bien van a ser precios que reflejan la realidad económica, etcétera, ¿no? Van a ser modelos right, ¿no? Pero en precios right, ¿no? Right prices, ¿no? Que a veces right prices es un poco complicado de traducir, pero que no necesariamente quiere decir modelo bueno o justo, sino quiere decir como algo que sí refleje las condiciones económicas de la actualidad. Y entonces lo que dice Richard Taylor es que eso ya presupone tener agentes perfectamente racionales todo el tiempo haciendo interacciones entre sí. Y cuando nosotros introducimos ya las cuestiones de los sesgos cognitivos, las ilusiones cognitivas, etcétera, eso, digamos, estaría minando las bases epistemológicas, perdón, las bases micro de esa hipótesis y entonces se abre puerta a que los mercados no son eficientes o no siempre son eficientes, sino pueden ser profundamente ineficientes, pueden ser profundamente inestables porque los precios no reflejan realmente pues, la situación económica de un momento dado. Y cuando eso ocurre, muchas veces se generan burbujas especulativas, ¿no? Entonces ahí es importante ver eso, ¿no? Que desde el punto de vista de Taylor, no se puede entender, según él, desde la hipótesis de los mercados eficientes, pues las dinámicas de especulación, ¿no? Y bueno, le responden otros autores que sí se puede entender, y bueno, ahí es un debate, ¿no? Que por eso también no hay que
esencializar nunca a los autores, nunca hay que tomar por sentado todo lo que dice un autor como algo que es la verdad absoluta, ¿no? Más aún como filósofos, pues tenemos que hacer esta labor de realmente situar a un autor, leerlo con cuidado, entender exactamente lo que está formulando y qué está criticando y cómo le responden, y ya digamos uno tratar de tomar una distancia crítica que nos permita pues ver, ¿no? Realmente lo que sí está criticando y lo que no está criticando un autor, y en ese sentido dimensionar, ¿no? Hacer filosofía nunca es hacer apologética de nada. Realmente, si uno se dedica a hacer apología de los autores, no está haciendo buena filosofía, está haciendo apología y eso no es hacer filosofía, ¿no? Entonces es importante hacer ese tipo de planteamientos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho Richard Taylor, pero me parece que también comete sus excesos y en ese sentido hay que tomar con cuidado y situar realmente las cosas que está diciendo para tampoco caer en este tipo de defensas apologéticas, ¿no? Y bueno, ya para concluir rápidamente, em, si quieren, pues, bueno, les menciono rápidamente, en la actualidad hay diferentes posiciones en torno a lo que son los modelos, en torno al uso de las idealizaciones, y al menos dentro de la literatura se pueden distinguir tres grandes corrientes, ¿no? Ya las tres se han ido mencionando conforme hemos avanzado en esta exposición. La primera tiene que ver con un poco con esa visión que tiene Novak, que luego se va matizando, se va reformulando, se va modificando, etcétera, pero tiene que ver con la idea de que los modelos son artefactos o algo así que permite aislar tendencias, causas o capacidades, ¿no? Como les nombra Nancy Cartwright. Y en ese sentido, las idealizaciones, pues las usamos como técnicas de aislamiento para dejar de lado aspectos que no son relevantes y nos centramos en los aspectos relevantes, ¿no? Entonces, esa es una posición que se le va a llamar la posición aislacionista, ¿no? Y ahora, digamos, el principal exponente de esta corriente es Kalimaki, es un filósofo que pienso que hay que conocerlo, hay que leerlo a fondo, es uno de los principales filósofos del mundo, del área de la filosofía de la economía, del área en particular de temas metodológicos. Entonces, él va a defender este tipo de posición aislacionista, pero también hay otros autores como Nancy Cartwright que podría entrar en esta clasificación y también podría entrar Daniel Hausmann. Entonces, hay, digamos, una idea de que los modelos al final tienen como objetivo aislar. ¿Aislar qué? Pues lo que uno necesita para lograr su objetivo epistemológico, ¿no? En un momento dado, sí había una visión un poco esencialista en el sentido de Novak, de que más bien el modelo representa la esencia, ¿no? Pero Novak está pensando en leyes, no está pensando de manera tan clara y tan nítida en modelos. La idea es que en la actualidad la discusión sobre modelos ya no está esencializando la realidad, sino que más bien lo que se considera como esencial es aquello que nos permite entender y resolver un problema. Ya no en el sentido platónico del término, como lo estaría pensando Novak, en el sentido de que superas una apariencia, llegas a la esencia, y qué es la esencia en el sentido clásico del término, lo que hace que una cosa sea lo que es, ¿no? Entonces, no hay esa idea esencialista donde se llega al conocimiento de características primarias y necesarias, sino que más bien simplemente lo único que interesa en un sentido práctico o pragmático del término es dejar de lado aspectos que no interesan para lograr un objetivo, ¿no? Entonces, en ese aspecto se habla de posiciones aislacionistas y bueno, Kalimaki en la actualidad pues, es el máximo o uno de los máximos representantes de esta corriente. Luego está la llamada posición artefactual, donde los modelos más bien se entienden como artefactos epistemológicos, donde ya más bien la abstracción, digamos, no se entiende en un sentido aristotélico del término, es decir, los modelos al ser artefactos epistemológicos pueden ser de diferente tipo, pero más que ser, digamos, producto de abstracciones que nos llevan a representaciones aislacionistas, lo que más bien tendríamos sería más bien modelos como construcciones.
y más bien se pone aquí énfasis en la noción de herramientas como pensamiento. Este sentido del término lo va a usar sobre todo Mary Morgan, que es una de las principales exponentes de esta corriente, que ella va a hablar de funciones y de modelos como artefactos. Y aquí el énfasis va a ser en que los modelos nos permiten entender y sacar lecciones de la realidad en la medida en que nos permite manipular. Y esa manipulación va a ser clave para poder, digamos, distinguir un modelo de lo que no es un modelo. Si nosotros podemos manipular, hablamos de un modelo. Si no lo podemos manipular, no es un modelo. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos decir que para Morgan, la distinción entre un cuadro impresionista que tergiversa la realidad y un modelo es que el cuadro impresionista no lo puedes manipular. Lo puedes interpretar, pero no lo puedes manipular. En cambio, un modelo sí lo puedes manipular. Y finalmente, la corriente ficcionalista, que lo que va a poner énfasis es en el carácter meramente, por decirlo así, ficticio del modelo, que lo que plantea son situaciones que no son realistas ni verdaderas y que no se interesa por la verdad. Lo que más bien lo que interesa es representar situaciones metafóricas que nos permiten posteriormente extraer lecciones de esas cuestiones, ¿no? Aquí realmente lo que vamos a tener en esta visión ficcionalista es el uso de la teoría, por decirlo así, literaria, donde más bien lo que se va a poner énfasis es en el carácter literario del modelo, ¿no? No en su carácter literal, sino literario, en su carácter ficticio. Y más bien la idea es que nosotros aprendemos cosas del mundo usando modelos del mismo modo en que nosotros aprendemos del mundo leyendo novelas como las de Dostoyevsky, que muchas veces, o fábulas, ¿no? Muchas veces uno lee fábulas o analiza o estudia novelas y estas novelas te permiten y te dejan ciertas lecciones acerca de la naturaleza humana o cosas del mundo, ¿no? Entonces aquí lo importante es la noción de imaginación y muchas veces lo que hace un modelo no depende del modelo en sí mismo, sino depende muchas veces de lo que tú haces con el modelo. Y en ese sentido, la noción de imaginación se convierte en algo crucial para poder entender lo que son las funciones epistémicas de los modelos. Bueno, me excedí un poquito más del tiempo que tenía planeado para la sesión. Si quieren, ahorita damos unos 15 minutos de descanso. Nos volvemos a conectar a las 10:25 más o menos. Y bueno, ahí ya retomamos comentarios, preguntas, etcétera. Y bueno, mientras pues, podemos tomarnos un descanso y ustedes pueden tomar también poquito de tiempo para pensar así las preguntas que tengan, para pensar también en preguntas que tengan en los textos. Ahorita la presentación que hice retomó cosas de lo que de lo que se propuso para la sesión de hoy, pero también hay cosas que se añadieron en función de la literatura contemporánea que se ha revisado.